Buenos días, profe. Buenos días. En un minutito empezamos, ¿sí? Déjenme que entren todos. Listo. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Mario Isaac. Hola, maestro Edgar. ¿Qué cuenta usted de nuevo? Pues aquí esperando las vacaciones ¿Ya? merecidas para ustedes y para los estimados alumnos de la 162. Pues sí, yo creo que sí. Este trabajo ha sido bastante intenso, con tantos, Sí, con tantos cambios y sobre todo no hay una certeza, ¿no? De cuándo regresemos nuevamente, no, aunque ya lo decretó López Obrador, ¿no? Ya sabe que su palabra es ley. sí, pero en Campeche habían dicho que regresaban terminando las vacaciones. Ajá. Se desdijeron y 2 semanas después de terminar las vacaciones. Uy, no quieren ser nuestros conejillos de indias esos campechanos, Pues sí, para ver cómo. para ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es aprovechar lo que ya se aprendió en esta condición de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que Eso sería lo ha dejado positivo. algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje de ustedes para implementar más de una tecnología ahora sí en el aula, ¿no? Así es. Sí, no, de hecho, Ahora esperemos que tengan el apoyo, tengan los recursos en las escuelas, porque eso va a no ser hay lo conectividad interesante. en las escuelas. Ujú. Sí, eso va a ser lo interesante, ¿no? Ver si se cuenta con el recurso y con el apoyo. Pero bueno, esperemos que Profe, todo buenos salga días, bien. perdón. Buenos David, días, profesores. Buenos días, profesor Buenos Edgar. días. Buenos días, gracias, muchachos. David. Me estaba Buenos días. fallando el, Sí, el famoso internet. sí, Bueno, sí, sí. vamos a empezar rápidamente con este asunto de la oxidorreducción, recordándoles, permítanme tantito, recordándoles que si si se tiene alguna duda, es el momento de preguntar, ¿sí? Recuerden que pues estamos aprendiendo, entonces eso quiere decir que no conocemos realmente todo, ni lo dominamos todo. Entonces, en base a eso, se requiere el acompañamiento, el apoyo para resolver las dudas. Si ustedes no expresan sus dudas, júrenlo que después, cuando estén en el examen, van a querer alguien para que les ayude. Este es el momento adecuado para que expresen todas sus dudas. Todos vamos a aprender, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a empezar. Aquí el tema es de los temas más complicados para ustedes, es la oxidorreducción. Para poder entender este tema de la oxidorreducción, tenemos como antecedente la diferencia entre un cambio químico y un cambio físico. Aquí estamos apreciando algunas de las características de los cambios químicos. Ya lo debieron haber anotado. Cuando esa compañera Lesa, cuando hay un cambio químico, lo que yo voy a notar es el cambio de color, la formación de un gas, la liberación de luz y calor y la precipitación. En un cambio químico aparece una de esas cuatro características. Les pedí la clase anterior que lo anotaran porque se los van a preguntar. Y el otro es el cambio físico donde la estructura
se mantiene, la estructura atómica a nivel atómico se mantiene. Entonces, tenemos el ejemplo del tornillo doblado. Este tornillo se dobló, pero lo puedo volver a poner en su estado original. Entonces ahí solamente hay un cambio físico. La estructura atómica no se modifica. Ahora bien, lo estamos viendo en la imagen que les presento, que espero que se vea. Estamos viendo en la imagen el cambio químico por un lado y el cambio físico por el otro lado. El otro punto que ustedes deben de entender es que la química te permite representar los cambios para que tú los puedas explicar. Entonces, el siguiente punto es pasar de lo macro a lo micro. Entonces, con esta representación, con el modelo cinético molecular, puedo yo apreciar cuando la estructura de la materia se afecta y cuando la estructura de la materia se mantiene. Entonces, en el primer caso, se mantiene la estructura de la materia, no hay ningún cambio, por eso el cambio es físico, nada más se doble el tornillo. Pero en el ejemplo de la oxidación, ya aparece el oxígeno unido al hierro, ¿sí? Entonces paso de lo macro a la representación. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Nuevamente, tenemos cambio físico, cambio químico. Aquí adicionamos una información importante. La oxidación también se conoce como corrosión, ¿sí? Son sinónimos, oxidación y corrosión. Bueno, si mencionamos el título de la presentación, dice oxidorreducción. Entonces, en los ejemplos que hemos presentado, que estamos presentando, siempre hay la presencia de oxígeno. El siguiente cambio, que es cuando se libera luz y calor, se conoce como combustión. ¿Sí? En la combustión también debe de estar presente el oxígeno para poder producir el cambio químico y después la reacción química, como lo explicaremos enseguida. Aquí, los que son bien observadores dirán, maestro, se le olvidó el oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay la reacción química y la producción de CO2 y vapor de agua. Entonces aquí hay que reclamarle a Sheldon que no le puso el oxígeno. Bueno, como parte de estas reacciones, entonces nos platican que hay otro tipo de cambios donde lo que nos interesa es que ustedes expliquen cómo en la reacción óxido-reducción hay una transferencia de electrones. Aquí nos vamos a basar en la transferencia de electrones para hablar de la óxido-reducción. Ya anteriormente nos habían comentado que aquí, para que funcione este foco, pues obviamente los electrones de la última órbita son los que se mueven. ¿Vale? Bueno. Para ubicar en el físico a los electrones, utilizamos el modelo de Bohr, ¿sí?
Recuerden que los electrones que se van a transferir en una reacción óxido-reducción son solamente los electrones de la última órbita. Repito, en las reacciones de óxido-reducción, solamente los electrones de la última órbita son los que se van a transferir. Y aquí lo ilustramos para que ustedes visualicen el movimiento de transferencia de electrones. ¿Vale? Obviamente, para entender el modelo de Bohr, pues yo debo de conocer los componentes de cualquier átomo. Esta imagen nos ayuda para que nosotros siempre con las mismas partículas podemos construir cualquier tipo de átomo. Recuerden que tenemos 118 átomos conocidos. Ahora bien, ya entrando en la materia de óxido-reducción, aquí hay algunas reglas básicas que debemos de seguir. Repito, estas son algunas reglas básicas que nos van a ayudar a entender las reacciones óxido-reducción. La regla número 1, aquí está la prima de uno de sus compañeros. La regla número 1 me dice que en una ecuación química, los elementos que se encuentran solos tienen un estado de oxidación de 0. Repito, los elementos que se encuentran solos en una ecuación química, su valor en su número de oxidación es 0. Ahorita lo vamos a ver y vamos a ver cómo se aplican estas reglas directamente en una ecuación. La segunda regla nos dice que el número de oxidación de los elementos del grupo 1, que sería hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, coincide con su valencia, es +1. Esa es otra regla. Número de oxidación del grupo 1 es +1. Y esto casualmente coincide con la valencia de ese grupo. De la misma manera, ¿sí? Coincidentemente, bueno, aquí para que nos recordemos cuáles son los elementos del grupo 1. Y aquí coincidentemente, el grupo 2, en el cual estamos ilustrando el magnesio es el 12,282, pierde 2 electrones. Ahí están los elementos del grupo 2. Entonces, coincidentemente, los elementos del grupo 2 tienen un número de oxidación +2, porque pierde 2 electrones. Esta es una pequeña coincidencia, ¿sí? Bueno, esas son algunas reglas que vamos a utilizar. Por último, así como hay elementos que transfieren electrones, hay elementos que van a aumentar el número de electrones de su última órbita. Y aquí empezamos con un juego de palabras. Si gustan anotarlo, se dice que los elementos que ceden electrones se oxidan. Van a ver que es un juego de palabras así como que para que nos pongamos pilas y entendamos las cosas. Entonces, se dice que los elementos que ceden electrones se oxidan y los elementos que ganan electrones se reducen. De ahí el nombre del tema, óxido-reducción. Y aquí es donde empezamos con el juego de palabras que, ¿sale? Recordamos cómo se asigna el número de oxidación para una ecuación. Dice, número de oxidación. Los elementos que se encuentran solos siempre van a tener el número de oxidación 0.
Los elementos del grupo 1 van a tener como número de oxidación más 1. Esas son las reglas que nos van a ayudar a este asuntito. Y ahora pasamos a lo divertido del asunto. Aquí pasamos del modelo de partículas a la representación con símbolos de un cambio químico, pero en este caso ya se llama ecuación química. Entonces, cuando nosotros representamos, cuando ustedes logran representar los cambios químicos solo con los símbolos, entonces estamos trabajando con una ecuación química. Y entonces, aquí tenemos una ecuación química que nos va a mostrar cómo el oxígeno se va a unir al magnesio y cómo se van a transferir los electrones. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Entonces, en forma real, cuando los metales se oxidan, cambian de color. Una ecuación química es la representación de ese cambio, pero solamente usando los símbolos de los elementos que intervienen. Ahora, ¿qué es lo que van a ustedes a resolver en su examen? Les van a presentar, les van a presentar una ecuación química, ¿sí? La oxidación del magnesio, y les van a pedir que mencionen cuáles serían los números de oxidación para esa ecuación química. Si voy muy rápido, ustedes me avisan. No, me adelanté, permítanme. Bueno, aquí lo primero que tengo que hacer es colocar los números de oxidación. Empiezo con esto. Necesito colocar los números de oxidación. Fíjense bien. Como el magnesio está solo, aplico la primera regla. El magnesio está solo, por lo tanto, el número de oxidación le corresponde a 0. Entonces ya le pongo el 0 aquí. El oxígeno también está solo, le pongo el 0 aquí. Y aquí viene lo divertido del asunto. Aquí ya se unió el oxígeno al magnesio. Aquí también hay una regla. La suma de los números de oxidación de este compuesto debe de dar 0. La suma de estos elementos, de este compuesto, perdón, la suma de este compuesto usando los números de oxidación debe de ser 0. Pero también aquí hay una regla. El oxígeno siempre es -2. Entonces, si pasamos a la información que está abajo, quedaría así. El magnesio es 0 porque está solo, el oxígeno es 0 porque está solo, y la suma de estos dos me debe de dar 0. Como la valencia del oxígeno siempre es -2, aquí me lo está indicando, entonces -2 y más 2 me va a dar 0. ¿Sí? Véanlo bien. Y ahí está lo divertido.
de las reacciones de óxido reducción. Vamos a ver otra. Los dejé medio sorprendidos o de plano no me entendieron. Pero vamos a repetir el asunto. Tenemos nuevamente una ecuación química donde tengo el cobre, el que se va a unir al cloro para dar cloruro de cobre. ¿Qué es lo que debo de hacer? Colocar el número de oxidación. ¿Sí? Espérenme tantito. Entonces, nuevamente aplico la regla. Me dice que cuando el elemento está solo, le debo de poner número de oxidación de 0. Entonces ya le pongo que este vale 0, este vale 0. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Y luego me dicen que la suma de estos dos, la suma de estos dos me debe de dar 0. Fíjense el truquito, por favor. El cloro tiene un valor de -1. Si lo multiplico por 2, 2 por -1 me da -2. Más 2, aplico la regla, 0. ¿Sí quedó claro? Y si no, pues se los voy a repetir. Primero me van a presentar la ecuación, ¿sale? ¿Qué debo de hacer? Colocar los números de oxidación, lo que les he estado mencionando. Si el elemento está solo, el número de oxidación que le corresponde es 0. Ahí está mi 0. Luego, la suma de estos dos, de los números de oxidación de estos dos, debe de ser 0. Como el cobre tiene número de oxidación 2, y aquí el cloro está 2 veces, para que me dé la suma 0, este debe de tener valor de -1. -1 por 2 me da -2, y en automático tengo que la suma es igual a 0. ¿Dudas? Todas las dudas que gusten. A ver, dime. Pero no le entiendo, ¿de dónde saca el -2? Digo, el +2. Ah, bien. Recuerda que, a ver, nos vamos a regresar para acá. Buenas preguntas, mi querida, aunque siempre llegas tarde, pero no importa. Lo bueno es que preguntes. A ver, aquí estamos. Fíjate bien. Para asignar el número de oxidación, tenemos la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos que ir por orden. Estamos hablando del magnesio, ¿sí? El magnesio se encuentra en el lugar 12 de la tabla periódica, ¿sí? Tengo que distribuir los electrones en 3 órbitas, ¿sí? En la tabla también te dicen cómo se distribuyen los electrones en órbitas. Siempre 2 en la primera órbita, son estos 2. 8 en la segunda órbita, es este 8 que está aquí. Y 2 en la tercera órbita, ¿sí? Como estamos trabajando con los electrones de la última órbita, ¿cuántos electrones pierde el magnesio? ¿Cuántos, Alesa? ¿Qué? 2. Pues sí, 2, ¿no? Pues sí, ajá, 2. Entonces, lo que ustedes deben de recordar son cuántos electrones de valencia
tiene el elemento en la última órbita. ¿Sí? En este caso, el magnesio tiene 2 electrones, que son los que va a ceder, y coincide con el cobre. El cobre también tiene 2 electrones, que son los que ceden. ¿Ya viste de dónde salió el 2? Ya, o sea que para poder hacer las ecuaciones me tengo que ya saber la tabla. Bueno, tranquila, Alesa. Pero Ni, no saber, ni pero yo, sí ver ni cuántos yo me la tiene, sé ¿no? toda, Alesa. Ay, Ah, bueno, sí me la sé, pero no toda. No. Recuerda que lo que debes tú de conocer es precisamente lo que me preguntaste, de dónde salen, ¿sí? Porque sí. sería imposible a este nivel que te aprendieras todas las valencias, ¿no? Pero aquí hay una serie de reglas que nos van a ayudar para no aprender de todo los números de oxidación. Estas son las reglas, Alesa. Fíjate bien. Siempre que encuentres en una ecuación un elemento solo, le tienes que Va a poner ser un cero. valor de 0. Sí. Fue lo que dijimos al principio. Sí, pero es que sí entré, solo que tenía la cámara apagada. Relájate, relájate. Bueno, si seguimos esas reglas, si seguimos esas reglas, ya es más fácil trabajar con el número de oxidación. Aquí tenemos el magnesio solo, aplico la regla, le corresponde a un número de oxidación de 0. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Bueno, todos, para que no digan que no los tomo en cuenta. El oxígeno, ¿sí? También está solo. Aunque son 2 oxígenos, está solo, no está combinado. El valor, de acuerdo a la regla, es de 0. ¿Vamos bien? Sí. Luego, la siguiente regla dice, la suma de estos dos debe de darte 0. ¿Vale? Pero también, y aquí no lo puse antes, también hay otra regla que me dice que el oxígeno siempre es menos 2. Siempre, 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 cuando el oxígeno esté combinado, siempre es menos 2. Pues por lógica, para que me dé 0, el magnesio regala 2. Más 2 y Sí. menos 2 me da 0. Y ya la hice. ¿Sí? Sí, Vuelvo a ya, repetir. ya. De No, nada. sí, ya entendí. Bueno, Ok. pero no Pero sé los demás. aquí viene algo bien importante que es lo que les van a preguntar. Fíjate bien. Aquí ya apliqué las reglas. Aquí el cobre es 0, el cloro es 0. Aquí la suma, como el cobre es 2, si el cobre es 2 y el cloro es menos 1, pero aquí me está diciendo que está 2 veces, aquí multiplico 2 por menos 1, me da menos 2. Y entonces obtengo mi 0. Esto es lo que les van a preguntar. Les van a decir, bueno, y dime, ¿quién se oxida y quién se reduce? Entonces, ustedes deben de tener esta recta numérica. Cuando pierde electrones, se oxida. Cuando gana electrones, se reduce. ¿Sí? Es un jueguito de palabras así medio loquín. Pero fíjense bien, fíjense bien. Aquí el cobre empieza en 0. Y acá aparece como más 2. ¿Se oxida o se reduce, Alesa? Se oxida. ¡Oh! ¡Genio! Ahora vamos con el cloro. Fíjate bien. Esta recta, apréndanselo, cópienlo. Lo vamos a ver después, ¿no? El cloro está en 0 y pasa a menos 1. ¿Se oxida o se reduce? Se reduce. Ahí está. Ahí está. Eres un genio, Alesa. ¿Alguien tiene dudas? ¿Preguntas? Lo vamos a repetir porque no es fácil este jueguito de palabras, pero sí, Profe, mande.
En lo de donde decía que supuestamente lo del oxígeno que se le tenía que poner valor a 0, creo que eso tiene que ver con los átomos, creo, moleculares que nos habían hablado en otra clase, que cuando el átomo es molecular y tiene la misma, se podría decir que el mismo átomo 2 veces, se le tiene que poner un valor de 0, ¿verdad? Sí, sí, aquí lo vemos, Selene. Siempre que el elemento esté solo, por ejemplo, tú lo acabas de mencionar, el oxígeno molecular, igual que el hidrógeno molecular, siempre es H2U o 2, pero si está solo, el valor es de 0. Siempre que esté solo, el valor es de 0. Cuando está formando parte de un compuesto, el oxígeno siempre vale -2, ¿sí? O sea, ya te están dando ciertas reglas, nada más hay que aplicarlas. Ok, gracias. No aquí, Selene. Vuelvo a repetir, como entramos a un jueguito de palabras, es fácil confundirse, ¿no? No creas que no solamente tú te confundes, Alexa, todo mundo se confunde. Pero sí es importante, pues, preguntar, porque vuelvo a repetir, no lo sabemos todo y estamos precisamente aprendiendo, ¿vale? Les agradezco, van a descansar de mí y yo también de ustedes, ¿eh? Pónganse pilas y trabajamos regresando de vacaciones. Maestro Edgar, si gustas despedirte. Gracias, brevemente, estimados alumnos de la técnica 162, es un gusto, es muy grato ver la participación de ustedes, ¿no? De las estimadas alumnas, eso es muy importante porque le sirve mucho al maestro Isaac para ayudarlos a resolver las dificultades. Todos tenemos dificultades al aprender, pero para su fortuna cuentan con el maestro Isaac, que hoy junto con ustedes hicieron una clase para mí espléndida, ¿no? Espléndida porque habló de las representaciones, de cómo las representaciones son necesarias cuando no podemos ver lo que sucede, ¿no? En este caso, la oxidorreducción no la podemos ver, pero sí tenemos los modelos que hoy fueron trabajados de Biden, que los modelos son necesarios para aprender cuando no podemos ver las cosas, ¿no? El modelo de utilizando el lenguaje químico, utilizando imágenes, todo eso sirve para fortalecer el aprendizaje. De la misma manera, desearles unas excelentes vacaciones, un extraordinario descanso, porque es muy merecido, ¿sí? Es muy merecido porque se han esforzado, se han empeñado en sacar adelante su aprendizaje, y eso es muy loable. Por eso merecen estas vacaciones, tanto el maestro Isaac como el servidor deseamos regresen con el mismo empeño o con más empeño y estén en mejores condiciones de enfrentar el próximo reto que ya lo tienen en la puerta, ¿no? Que es la educación media superior. Les agradezco mucho la atención, maestro Isaac, mi reconocimiento. También desearle un excelente periodo vacacional con mucho descanso, que es muy merecido por el trabajo que despliega constantemente a favor de los alumnos, ¿no? Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias a todos, nos vemos regresando de vacaciones. Descansen. Gracias.